Yep. Ok, buenas noches a todos y a todas las que nos están viendo. Hoy vamos a hablar de un estudio muy bonito que se llama El descenso de Sansón y aplica mucho a nuestras vidas. Y vamos a hacer una comparativa con el estudio que dio también Luis González del ascenso de Gedeón. Ahora es lo opuesto, cómo Sansón va en descenso en vez de en ascenso. Entonces vamos a orar para que Dios nos dé enseñanza, para que me guíe y que podamos entender lo que Dios nos quiere mostrar. Dios, te damos muchas gracias porque estamos aquí, te damos muchas gracias por las personas que están viendo ahora el video y después también podrán ver la predicación. Te pido por favor que ponga las palabras correctas en mi boca y que podamos entender y aplicar a nuestra vida los principios que nos enseñas en Sansón, en el libro de Jueces, Dios. Te damos gracias y te pido bendigas al grupo. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. Se llama El descenso de Sansón. Y para este estudio nos vamos a fijar más que nada en el libro de Jueces, capítulo 13, desde el capítulo 13 al capítulo 16, que empieza ahí la historia de Sansón. Entonces, empezamos en Jueces capítulo 13, por favor. Aquí lo buscamos en el Antiguo Testamento. A ver, aquí está. Jueces 13. Empezamos, aquí está. Bueno, aquí vemos en Jueces 13:1 que dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Los israelitas tenían una enemistad, una guerra contra los filisteos, y no eran un pueblo amigo, por lo tanto había muchas restricciones entre lo que se podía hacer con los filisteos y los israelitas. Eso lo acabamos de ver aquí en el versículo 1. Y bueno, vamos a ver un poco de cómo fue el nacimiento de Sansón en el versículo 24 y 25 de Jueces capítulo 13. Dice así: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Sansón iba a ser un hombre de Dios. Estaba listo y preparado por Dios para ser un hombre que lo siguiera, que fuera un juez sobre Israel, sobre los israelitas. Y bueno, tenía todas las bendiciones de Dios desde antes de su nacimiento, a comparación con Gedeón, que él sí obedeció, pero vamos a ver más adelante que Sansón, a pesar de ser un niño especial, porque está bendecido desde antes de nacer, desobedece a Dios. Y bueno, vamos a ver que Sansón pertenecía a la familia de los nazareos, es decir, tenía las características de los nazareos, y los nazareos tenían reglas importantes que se tenían que cumplir. 3 de esas reglas son las siguientes. La primera es que no podían tomar nada de vino. La segunda es que no podían tocar el cuerpo de un animal muerto. Y la tercera es que no podían cortarse el pelo. Obviamente a Sansón aplicaban esas 3 reglas y para que Dios lo bendijera y tuviera toda su fuerza, como sabemos que Sansón era un hombre fuerte, que ahorita lo vamos a ver, pues necesitaba cumplir eso, con esas 3 reglas. Los israelitas también tenían prohibido casarse con mujeres que fueran distintas a la tribu de los israelitas. En este caso, los israelitas y los filisteos no se podían casar, no se podían unir entre sí, había enemistad. Y vamos a ver qué hizo Sansón. Vamos a leer, por favor, el capítulo 14, versículo 1 y 2, donde ya Sansón más grande, vemos qué es lo que hace. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Aquí estamos ya viendo que Sansón descendió a Timnat, una población, y vio a una mujer de la hija de los filisteos. Ahí ya estaba viendo qué es lo que estaba, pues ahora sí que los deseos de los ojos.
y sabía él muy bien, porque desde chico ha sido instruido para no unirse en yugo desigual con los filisteos. Entonces el versículo 2 dice: y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Aquí pues ya va con sus padres, que son personas que sí quieren obedecer los principios de Dios, y va Sansón con sus padres y les dice que encontró a esta mujer, seguramente una mujer bonita, por lo que vamos a ver más adelante, y dice: la quiero tomar por mujer, a pesar de que sabía que no se podía unir con ella. Seguimos leyendo del versículo capítulo 14, versículos 3 al 6. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo tu pueblo, para que vayas tú a tomar la mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Él quería hacer lo que él quería y no quería obedecer a los consejos de su padre y su madre, que le decían que no se podía unir a esa mujer. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Al final de cuentas, todo tenía un plan desde el principio con Dios, pero obviamente también la desobediencia de Sansón trajo consecuencias bastante severas, como veremos también más adelante, para su vida. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas en Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces aquí ya está escondiendo cosas de su padre y su madre. ¿Por qué? Porque agarró un león que era un león joven, como dice aquí, un león joven que venía rugiendo hacia él. Él no le tuvo miedo, y cabe mencionar que Sansón tenía una super fuerza. Uno de sus principales atributos por los que conocemos a Sansón es que tiene una fuerza muy, muy diferente y muy por arriba de la fuerza normal de un ser humano. Por eso pudo matar a este león como un cabrito, o sea, muy sencillamente para él. Y también tenía prohibido tocar algo muerto, ¿no? Entonces vamos a leer qué hizo después en el versículo 7 al 9. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Él seguía en su misma necedad de estar con la mujer, que no era para él. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Todavía estaba el león en ese cuerpo, el cuerpo del león en el camino. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Aquí ya está infringiendo otra de las leyes y principios de los nazareos, que es tocar solo cosas vivas, es decir, no puedes tocar nada muerto. Y él pues sacó el panal de miel de adentro del león y obviamente tocó el animal muerto, otra cosa que pues Dios había mandado que no se hiciera. Después siguió con su misma idea de seguir con esta mujer, y en el versículo 11 podemos ver que ya se planeaba casar con ella. ¿Sí? Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Lo que pasó con Sansón es que él tomó compañeros que eran de los filisteos y que no eran de los israelitas. Seguramente porque los israelitas, la gente de su pueblo, le iba a decir que estaba mal casarse con una mujer de otra tribu, en este caso los filisteos. Por eso pues seguramente invitó a esta gente que era de los filisteos, pero realmente no eran sus amigos. En este caso podemos ver como si fuera nuestro caso. A veces nos juntamos con gente que nos va a decir lo que queremos escuchar, y a veces no vamos con nuestros amigos cristianos, nuestros hermanos en Cristo, que a veces nos dan un consejo
pues fuerte, difícil, pero si está pegado a la Biblia es lo mejor. Entonces es por eso que tenemos que también ir con nuestros amigos en Cristo para pedir consejo, nuestros pastores, es algo muy importante. Vamos a seguir leyendo, que no se juntó con sus amigos israelitas, y vamos a ir al Nuevo Testamento, a Santiago 4:4, el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Vamos a ver qué es lo que dice sobre esto de los amigos. Aquí está. Santiago 4:4 dice así: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bueno, este versículo del Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, nos deja ver que o estamos con Dios, en el equipo de Dios, o estamos en el equipo del mundo. Y la verdad es que las dos no se pueden mezclar. Obviamente podemos tener amigos que no son cristianos y con mucho cariño les podemos compartir. Yo tengo a varios amigos en la escuela que quiero mucho y que les comparto de Dios, pero realmente mi verdadera confianza, mi amistad fuerte, íntima, es con mis hermanos en Cristo, y es una bendición, la verdad, porque son gente que me quiere ayudar y que estamos en el mismo camino. Y bueno, sabemos que podemos perder la comunión con Dios por este tipo de cosas, por desobedecer la voluntad de Dios, por no buscar obedecer esos principios que Dios nos da a lo largo de su palabra desde inicio hasta fin, y eso nos hace perder la comunión con Dios. Obviamente la salvación ya la tenemos y sigue siempre ahí, pero la comunión con Dios, como en este caso de Sansón, pues estaba perdiendo porque no estaba siendo bendecido, estaba cometiendo una tras otra de malas decisiones. Aún así, veremos que Dios sigue siendo muy fiel para con Sansón, y también obviamente, ciertamente lo es con nosotros. Dios es fiel con sus hijos, con los creyentes. Vamos a leer, por favor, Jueces capítulo 14, versículos del 12 al 14. Seguimos en el mismo capítulo, solo vamos a leer del 12 al 14. Y dice: ya que estaban ahí con esos compañeros compañeros de los filisteos que no eran verdaderos amigos de su tribu, dice: y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Es decir, ese era el enigma. El enigma era, o el acertijo, o adivinanza, dice: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Entonces, pues ese par de líneas que ellos no pudieron descifrar en 3 días, pues eso los obligaba a darle a Sansón 30 vestidos de lino. Obviamente no era nada fácil descifrar ese tipo de enigmas, de acertijo, pero pues aceptaron, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver cómo ellos decían: no quiero perder porque yo vine aquí a tu banquete y ahora me estás quitando mis cosas. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron con la mujer de Sansón y la amenazaron y le dijeron: si tú no me das la respuesta al acertijo, pues aquí, como dice en el versículo 15, al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Ellos dicen: ¿nos habéis llamado aquí para despojarnos? O sea, nos trajiste aquí y nos invitaste a la fiesta solo para quitarnos 30 vestidos de lino. Y ella pues atemorizada de que que vayan a quemar a su familia y a ella, pues va con Sansón y le intenta sacar la sopa y le dice: ¿sabes qué, Sansón? Dime la respuesta a este acertijo. Dime la respuesta a este acertijo, porque si no, pues ni siquiera, no le dijo,
realmente que la habían amenazado, porque si no, ahí tal vez Sansón hubiera hecho algo diferente, pero tampoco había confianza. La mujer filistea no le era fiel a Sansón. Lo podemos ver en el versículo 15, 16 y 17. Ya leímos el 15, el 16 dice: y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que estuvieron en banquete. Mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba. La mujer presionaba a Sansón para que le declarara la respuesta. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Entonces ahí vemos la infidelidad y la falta de comunicación y de confianza entre Sansón y esta mujer filistea. Otra consecuencia negativa de juntarse con una mujer que no es de su tribu, de los israelitas. En este caso, en la actualidad, pues también nosotros como creyentes, pues juntarnos en un yugo igual y no en un yugo desigual, ¿no? Para ser bendecidos también. Ya que le descifra esta mujer a estos hombres el acertijo, ellos le dicen a Sansón: pues ¿qué crees? Ya tengo la respuesta al acertijo. Y pues Sansón dice: pues no tengo los vestidos para pagarles, y va y mata a 30 hombres para poder pagar su deuda, a 30 hombres inocentes que estaban en otra población. Los mató, les quitó las prendas y con eso pagó su deuda. Aquí podemos estar pensando en cómo Sansón no parece seguir el camino de Dios, no parece actuar de forma correcta. Se podría decir que era un hombre impío, que no quería seguir, que no le importaba lo que decía Dios. Mató gente inocente. Después de esto, el papá de la mujer de Sansón hizo una cosa muy interesante y muy fea. Vamos a leerlo en Jueces capítulo 14, versículo 20. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Entonces, el papá de la mujer de Sansón, agarra y dice: ¿sabes qué, hija? Pues te voy a dar a la mujer, como mujer, al amigo de Sansón. Y eso, pues dices: ¿por qué va a hacer eso? ¿No? O sea, nunca había un círculo de confianza, un círculo de amor alrededor de Sansón. Parecería que todo fuera hostilidad, porque la verdad nunca pensaron en él y tampoco él pensaba en los demás. Entonces todo era un círculo vicioso de hostilidad, porque nunca salió nada bien con los filisteos. Y bueno, ya luego Sansón se molesta y dice: ¿por qué le das la mujer a mi amigo, ¿no? Que obviamente, pues si fuera tu amigo no lo hubiera tomado, pero el padre le dije: ok, está bien, pero te ofrezco a mi hija, a otra hija que tengo, que es todavía más bonita, ¿no? Entonces Sansón pues está enojado, quiere venganza, y ahí te das cuenta de que tal vez, yo lo que puedo pensar es que las intenciones de Sansón en cuanto a buscar a una mujer era la belleza, porque por eso le dice el padre: aquí está una más bonita para ti. Y obviamente, seguramente a Sansón le importaba más la belleza que fuera parte de su tribu, en este caso los israelitas. Entonces, pues ahí vemos otra vez otro error, porque también en la Biblia nos dice que no nos fijemos en lo exterior, más que nada nos fijemos en lo interior, en lo que Dios se fija. Y ahora, bueno, vamos a ver cómo Sansón se vengó. Ahora pasamos al capítulo 15, en el versículo 4 y 5. Dice así: y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada 2 colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Entonces, como venganza al pueblo de los filisteos, después de que le habían quitado a su mujer, agarra unas zorras, unos animalitos, y le pone las teas, que es como una especie de llama, o es decir, como si fuera una antorcha que las une a sus colas, las amarra y las deja correr para que quemen todos los sembradíos, ¿no? Entonces,
se pudo vengar, pero también mató animales, destruyó viñas y todo, y podemos ver también otra característica de que no está siguiendo a Dios, porque una cosa es matar animales para tu sustento y otra cosa es matar animales por crueldad. Lo podemos ver aquí en Proverbios 12:10, por favor, vamos a leer Proverbios 12:10. Proverbios 12:10, después de Salmos, aquí está. Proverbios 12:10 es algo muy padre. Dice así: el justo cuida la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel con la bestia, o sea, con los animalitos. En este caso, Sansón otra vez no tiene un corazón llegado a Dios, está haciendo un corazón alejado de Dios porque no le importa ni la vida de la gente inocente, ni la vida obviamente de los animales, y está siendo cruel. Entonces ahí vemos que un hombre elegido por Dios desde antes de nacer, con muchas bendiciones, al tener una super fuerza, pues está desviando. Y lo podemos comparar con Gedeón, como Gedeón pues va confiando en Dios, siendo humilde. Gedeón fue humilde y le decía, ¿por qué a mí? A Dios, y fue ascendiendo hasta la victoria. Y ahora vemos todo lo contrario, como Sansón, que tenía todo, pues va para abajo, ¿no? Por sus malas decisiones. Entonces podemos ver aquí la clara diferencia entre Gedeón y Sansón. Después de que quema todas las viñas y toda la cosecha de los filisteos, obviamente se enojan los filisteos y matan al suegro y a la esposa. Entonces todo está saliendo mal, pura venganza, pura muerte, cuando la venganza le pertenece a Dios. Vamos a leer Jueces capítulo 15, versículos 6 y 7. Por favor, seguimos en el mismo capítulo, 15, 6 y 7. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Aquí vemos que hay puras venganzas, aquí vemos que hay puros pleitos, es uno diente por diente, ojo por ojo, que también obviamente eso, en el Nuevo Testamento Jesús nos dice que eso no es correcto, que no veamos la vida como diente por diente y ojo por ojo. Pero bueno, vamos a leer por favor Romanos 12:19 en el Nuevo Testamento, que va a hablar de las venganzas, que la venganza es de Dios. Romanos 12:19. Romanos 12:19 dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso escrito está bien en Deuteronomio 32:35. Por lo tanto, es un mandamiento desde el Antiguo Testamento, es un principio que la venganza es de Dios, no de los hombres. Otra vez podemos ver otro error de Sansón al quererse vengar, y vengar, y vengar, y vengar. Obviamente, claramente, ciertamente en nuestras vidas, también a veces cuando nos hacen algo feo que no nos gusta, que nos molesta, pues nos podremos querer vengar de alguna u otra forma, tal vez de una cosa sencilla o una cosa grande, pero aquí podemos saber que Dios siempre va a dar un pago al que hace mal las cosas, ¿no? Entonces, y podemos confiar en que Él va a dar el pago, el que Él se va a vengar, y que la venganza es simplemente y puramente de Dios y que nosotros debemos confiar en su poder. Vamos a seguir con la historia en Jueces capítulo 15 y vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí, y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Otro indicio de venganza de los filisteos y Sansón. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam y dijeron a Sansón,
¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Y le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Aquí vemos cómo los filisteos van con los israelitas y le dicen, ¿sabes qué? Entréganos a Sansón porque queremos vengarnos. Y los israelitas van al escondite de Sansón y le dicen, te están buscando y ¿por qué no nos has dicho todo lo que les has hecho a los filisteos? Te necesitamos entregar. Y Sansón dice, bueno, vámonos, amárrenme y vámonos, pero no me maten, ¿no? Él obviamente ya tenía algo en mente, porque tiene una super fuerza. Y vamos a ver que después de que lo amarren con las 2 cuerdas nuevas, la rompe. Entonces, vamos a ver, aquí dice, ok, y rompe las cuerdas y con la mandíbula de un animal muerto, mata a 1000 hombres. Y se empieza a regocijar de sus obras y no da crédito a Dios de su fuerza. Entonces, lo amarran, él rompe las cuerdas porque era como si fuera un hilo, yo creo. Era muy poco para él. Y después, con una mandíbula de un animal muerto, que otra vez está tocando un animal muerto, mata a 1000 hombres, muchos hombres. Y dice en el versículo 17, en el 16, dice, entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Eso dice el versículo 16 en el capítulo 15 de Jueces. Otra vez vemos aquí, como se los dije, que Sansón se está creyendo mucho, dice mi fuerza, yo lo logré, yo lo estoy haciendo, y no le da el crédito a Dios, que de Dios proviene todo. Y eso es una clara enseñanza para todos nosotros, de que en nuestro día a día muchas veces esas pequeñas y grandes victorias que podemos acreditar a nosotros mismos, pues saber que todo viene de Dios, el trabajo que tenemos, los que estamos en la escuela que podemos sacar buenas calificaciones, en el deporte que podemos ganar un trofeo, lo que sea. Sabemos que todo viene de Dios y todo pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos da el respiro cada mañana que amanecemos, nos da el respiro para poder vivir, nos da la inteligencia para poder hacer nuestro trabajo, nos da las fuerzas y los alimentos para poder tener energía y trabajar. Entonces, si nos ponemos a pensar un poco más, sabemos que todo lo que tenemos es de Dios y Dios quiere que lo utilicemos para su gloria. Vamos a seguir leyendo el versículo 16 al 19, por favor. Del versículo, del 16 al 19. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré ahora yo de sed, y caeré en la mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de ahí agua, y él bebió y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enacor, el cual está en Leí hasta hoy. Aquí podemos ver, y esto es importantísimo, que Dios se mantuvo fiel con Sansón. Muy, muy importante, porque así que también como nosotros, que ya somos parte de la familia de Dios y la regamos muchas veces, muy frecuentemente, aún así Dios nos sigue siendo fiel, nos sigue bendiciendo. O sea, todavía se queja Sansón y le dice, oye, pues me voy a morir de sed. Después de todo lo que ha hecho, todavía le dice a Dios, me voy a morir de sed. Pues la verdad es que no se vale, yo creo, no se vale, pero aún así Dios es misericordioso y le dice, ok, aquí está tu agua, Sansón toma agua y obviamente y naturalmente no se muere, pero ahí vemos como nosotros pues fallamos y Dios nos sigue siendo fiel. Vamos a pasar al siguiente capítulo, que es el último capítulo que habla de Sansón en Jueces, es el capítulo 16.
Y vamos a empezar por el versículo 1. Dice así: Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Otra cosa que Sansón se equivocó. Parece que este estudio es de los errores de Sansón, pero tiene un final feliz al final. La verdad es que Sansón fue a Gaza y se encuentra otra mujer que no es de los israelitas. Y esta mujer que no es de los israelitas, pues también le llama la atención y pues está con ella. Pero otra vez desobedeciendo ahora sí que los decretos de Dios, al decir que no te puedes juntar con una mujer que no es de tu pueblo, de tu tribu. Y bueno, tenían circulada la ciudad porque dijeron: aquí no lo vamos a atrapar ya que está dormido, y cerraron las puertas de la ciudad. Y Sansón a medianoche se levanta, va a las puertas, las rompe y se las lleva cargando. 4 toneladas pesaban, dicen que pesaban 4 toneladas aproximadamente. Entonces pues obviamente ahí estamos viendo la fuerza de Sansón, más que mi fuerza y que tu fuerza, Jesús. Entonces mucho más. Entonces se lleva las puertas, se escapa, y obviamente no, naturalmente y ciertamente no tienen opción contra la fuerza de Sansón, que es muy muy fuerte. Vamos a leer el versículo 4 del capítulo 16. Dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek. Otra. Cabe destacar que solo pasaron 3 versículos, del 1 al 3, y ya se enamoró de otra mujer. Creo que se parece a mí, no es cierto. No, pero sí, esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y Dalila y bueno, vamos a contar la historia de Dalila, que es muy conocida la historia de Dalila, pero si no la conocen se las puedo contar. Otra vez se enamoró de otra mujer que no era de su pueblo, y bueno, esta mujer pues todavía es una mujer infiel, todavía es una mujer que no lo ama, es una mujer que es traicionera, y vamos a ver por qué. Una mujer que no es creyente, y empieza a preguntarle a Sansón que le revele el origen de su fuerza, porque obviamente los filisteos querían atrapar a Sansón, pero con esa fuerza que tenía Sansón pues no se podía atrapar tan fácilmente, nada fácilmente, imposible diría yo. Entonces dijeron: vamos a ver cómo le quitamos esa fuerza, y agarraron a Dalila y dijo: sácale la sopa, dile cómo se saca esa fuerza. Y bueno, Dalila pues es mañosa, ¿no? Y aquí vamos a ver como el dinero. El dinero. Sí es mañosa, pero vamos a ver porque dice en el versículo 6 del capítulo 16, dice: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Ahí ya le estás sacando todo. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando se toca el fuego, como si nada. Y no se supo el secreto de su fuerza. Y otra vez le vuelve a preguntar Dalila: ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Y le vuelve a mentir Sansón. Y aquí hay una frase muy interesante que dice: es como si alguien que te ofrece veneno y tú dices: no, pero mañana vengo por un cafecito. Eso lo escuché, Eso, o sea, dices, y él seguía cayendo, pero también le mentía, hasta que un día se hartó. Y vamos a ver en el versículo 11. Y ya le reveló la verdad. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Esa también era una mentira. No funcionó y pudo huir. Dice en el versículo 13: y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras,
pero la primera que le estaba mintiendo también era ella. Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Otra vez le mintió. En el versículo 15 dice: y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ya le dijo la verdad. Le dijo que la fuerza proviene de su cabello largo. En ese entonces, pues, los nazareos se les decía que no se podían rapar la cabeza, que no se podían cortar el cabello. Así lo decidió Dios, que los que tenían los nazareos necesitaban tener esa característica de un cabello largo para poder tener esa fuerza. Si no tenían el cabello largo, no podían tener esa fuerza. Y bueno, ya que le dijo la verdad, Dalila le dijo a los filisteos, le cortaron el cabello y ahora sí, ya lo pudieron atrapar. Y así somos, y nos equivocamos todos nosotros como cristianos, como creyentes, pero Dios sigue siendo fiel. Y llegamos ya casi al final de la historia, todavía falta lo más impactante y lo más bonito, porque Dios sigue siendo fiel, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras necedades, ¿no? ¿Y hasta cuándo vamos a detener eso, no? Podemos ver que después de que ya lo atrapan, vamos a leer en el versículo 20 del capítulo 16, dice: y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Se había apartado de él, no, en este caso no por las obras malas que había hecho antes, sino por el cabello. Pero obviamente todas esas obras llegaron a que le cortaran el cabello, todas esas malas decisiones por las que conoció a Dalila, ¿no? Y el versículo 21 dice así: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Sí? Entonces lo atrapan, le sacan los ojos, una cosa horrible, le sacan los ojos, y bueno, esos ojos con los que veía a las mujeres y se enamoraba de su belleza, pues ahora ya les son sacados, ¿no? Era una de sus principales formas de pecar con los ojos, de estar viendo cosas que no, o de los deseos de sus ojos. Entonces ahora ya se lo sacan, y ya se quedó ciego, y lo tratan como un animal, y lo llevan a un recinto donde había mucha gente burlándose de él, obviamente los filisteos burlándose de él, porque ya lo habían atrapado, y le decían: ¿dónde está tu gran fuerza? Sansón nunca puso atención a Dios, y podemos leer el versículo Mateo 18:9, sí, porque él seguía confiando en él mismo y no en Dios. Hasta dijo: yo me libraré, pero Jehová, Dios, ya se había apartado de él. Mateo 18:9 dice así: dice Mateo 18:9: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Este es un nuevo versículo en el Nuevo Testamento. Bueno, es un versículo en el Nuevo Testamento en el cual Jesús pues, nos habla de que la vista, los ojos nos pueden llevar a pecar, nos pueden llevar a cosas malas, como llevó a Sansón a cosas malas. Necesitamos cuidar lo que vemos. Y en estas épocas, la verdad, Jesús Islas y yo sabemos que como jóvenes hay muchas tentaciones en internet, hay muchas músicas muy reggaetón, así que no están bien, ¿no? Y hay que cuidar lo que escuchas, lo que ves, ¿no? En las series de Netflix, que a mí hay unas series muy pesadas. Entonces, mejor cuidando lo que vemos, porque todo lo que entra a nuestros ojos, a nuestros oídos, es lo que va a haber en nuestro corazón, ¿no? Entonces, es muy importante ser súper cuidadosos con lo que escuchamos, con lo que vemos. Entonces, es lo que dice Dios, ¿no? En Mateo 18:9.
seguiremos leyendo en el capítulo 16, versículo 22 y el versículo 28. El versículo 22, que pasa después ya que lo tienen amarrado y ya que le sacaron los ojos, dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Vemos ahí que Dios en su poder permite que su fuerza se vuelva a restablecer, porque su cabello está creciendo otra vez. El versículo 28 es un versículo muy importante, dice así: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Aquí hay 2 cosas muy importantes. La primera es que él ya se está sometiendo y acercando a Dios y le está pidiendo por misericordia, está clamando a Dios, pero también quiere seguir con la venganza, que la venganza sigue siendo de Dios. En cierta parte lo increíble es que ya se está rindiendo a Dios, pero también quiere hacer las cosas a su manera porque quiere hacer la venganza por su cuenta, cuando la venganza es de Dios. Y la fuerza que le iba a dar Dios a continuación no era para la venganza de sus ojos, era para un propósito mayor, para destruir al pueblo de los filisteos. Si recuerdan, Sansón estaba como en una especie de recinto, amarrado, era como tipo casi un circo, como si fuera un animal, se burlaban de él y le decían que dónde estaba su fuerza. Ya estaba todo débil, sin ojos, pero Dios en ese recinto donde había miles de filisteos, porque ahorita vamos a ver por qué, pues tenía un plan para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el cual pues permitió que muchos filisteos murieran y dejaran de molestar a Israel, ¿no? Bueno, en ese preciso momento. Vamos a leer qué pasa aquí. En el capítulo 16, versículo 29 en adelante. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y habíamos escuchado antes que había matado a 1000 gentes en una sola ocasión con la mandíbula del burro. Entonces, si mató más que toda su vida, mató a miles de gentes ese día. Mató a mucha gente. Y ahí está, como lo habíamos dicho al principio, el plan de Dios, a pesar del descenso de Sansón, Dios ya tenía un plan. Ese plan era destruir a los filisteos y mostrar su poder. A pesar de la desobediencia de Sansón, Dios siempre fue fiel. Así es Dios con nosotros. A pesar de nuestros errores, de nuestras dudas de fe, de nuestra desobediencia, Dios es fiel. Dios es fiel con nosotros. ¿Se abrió la puerta? Creo que se abrió la puerta. Y sí, Dios es fiel. Para terminar este estudio, ya vimos cómo terminó la historia de Sansón. Ya vimos que Sansón fue un hombre apartado para Dios desde antes del nacimiento de los israelitas, específicamente los nazareos. Pero como se vio en la historia que les acabo de contar, que viene en Jueces del 13 al 16, capítulos 13 al 16, Sansón nunca hizo caso a Dios. Sansón nunca hizo caso a Dios y tuvo sus consecuencias. Nosotros también, como cristianos, como seguidores de Jesús, podemos sufrir esas consecuencias de no seguir a Dios, de apartarnos de las cosas que Dios nos manda en su palabra, que para conocerlas necesitamos leer la Biblia y conocerlo. También podemos hacer eso nosotros, nos podemos apartar, a pesar de que la salvación no la perdemos, a pesar de que la fidelidad de Dios no la perdemos, pues podemos vivir una mucho mejor vida si vivimos conforme a los principios de Dios y no estar analógicamente con Sansón, mujer tras mujer, venganza tras venganza, problema tras problema, hasta que lleguemos al final sin 2 ojos y bueno, a pesar de que se cumple el plan de Dios, con mucho dolor. Por eso, después de escuchar el estudio de Gedeón, el ascenso de Gedeón,
que tuvo la victoria por confiar en Dios. Y ahora, el día de hoy, el estudio del descenso de Sansón, que al final tuvo la victoria por confiar en Dios, pero que tomó muy malas decisiones. La pregunta es para ustedes y para mí también: ¿a quién vamos a seguir? ¿A quién queremos seguir? ¿El ejemplo de quién? ¿A quién queremos imitar? ¿Si a Sansón o a Gedeón? Ciertamente a Gedeón, porque Gedeón obedeció y fue bendecido y tuvo victoria. Pero también es importante conocer la historia de Sansón para ver cómo un hombre de Dios también se puede perder por el camino y descender en vez de ascender. Vamos a leer por último el versículo Josué 24:15, capítulo 24:15. Josué es de los primeros libros de la Biblia. Está aquí. Aquí está Josué, ¿no? Aquí está. Josué 24:15 dice así, un muy bonito versículo, también del Antiguo Testamento, en el cual nos dice esto: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién os parece servir. No, perdón, lo voy a leer otra vez. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el versículo con el que cerramos este estudio. Es una edición diaria y es una edición que, como dice aquí, dice escogeos hoy. Una decisión en la cual podemos decir si servimos a Dios o nos servimos a nosotros mismos, o servimos a nuestros deseos como Sansón, los deseos de los ojos, los deseos de este mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que para concluir sabemos que la enseñanza está en que nosotros como creyentes, como seguidores de Jesús, podemos tomar la opción de seguir a Dios obedeciéndolo, o seguir los deseos de los ojos y padecer las consecuencias. Obviamente, claramente es mucho mejor seguir a Dios, es mucho mejor seguir a Dios que servirse a uno mismo. Así que la pregunta es: ¿a quién quiero imitar? ¿A Gedeón o a Sansón? ¿A quién quiero servir? ¿A mí mismo o a Dios? ¿Y qué quiero hacer con mi vida? Bueno, ese fue el estudio, espero que les sirva, espero que sea de edificación y bueno, vamos a terminar con una oración. Dios, te damos muchas gracias por este estudio, gracias por permitirnos conocer tanto la historia de Gedeón como la historia de Sansón. Te pido que podamos elegir vivir una vida como Gedeón y no vivir una vida como Sansón. Aún así sabemos que nos equivocamos como Sansón y sabemos, Dios mío, que tú nos has perdonado, nos has cuidado y eres fiel. Gracias por tu amor. Te pido bendigas a las personas que están escuchando este estudio y que nos llenes del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por escuchar y eso es todo por hoy.